Cuando decides elevarte por encima de la mediocridad, cuando te atreves a romper las cadenas de lo ordinario y caminar hacia la grandeza, no estás simplemente mejorando tu vida. Estás declarando una guerra silenciosa contra todos aquellos que permanecen cómodos en su insignificancia. Subir no es solo un acto de valentía, es una provocación viviente para quienes eligieron la comodidad del rebaño. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a pronunciar. El mundo no celebra tu ascenso, lo teme. Porque cada paso que das hacia arriba es un espejo cruel que refleja la cobardía de quienes se quedaron abajo. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los mediocres se unen para destruir a quienes se atreven a brillar. Si estás leyendo esto, déjame un comentario diciendo desde qué región del mundo me observas, porque necesito saber quiénes son los valientes que están dispuestos a enfrentar esta verdad. Subir te convierte automáticamente en el enemigo número 1 de la conformidad, y si no comprendes esto, serás devorado antes de alcanzar la cima. La primera lección que debes grabar en tu mente con fuego es esta: la envidia es la reacción natural del fracasado ante el éxito ajeno. Cuando comienzas a subir, cuando tus resultados empiezan a ser visibles, cuando tu nombre empieza a resonar en lugares donde antes eras invisible, algo cambia en el ambiente. Las personas que antes te ignoraban ahora te observan con una mezcla de fascinación y resentimiento. No es porque te odien personalmente, es porque tu existencia les recuerda constantemente su propia mediocridad. Cada logro tuyo es una bofetada silenciosa a sus excusas. Cada paso que das hacia adelante es una evidencia viviente de que las limitaciones que ellos proclaman son solo cadenas autoimpuestas. Y esto es imperdonable para la mente del mediocre. El mediocre ha construido su identidad sobre una mentira fundamental: la idea de que el éxito es producto de la suerte, de los contactos, de las circunstancias privilegiadas. Ha invertido años perfeccionando esta narrativa porque le permite vivir en paz con su propia inacción. Pero cuando tú apareces, cuando tú subes desde el mismo punto de partida, desde circunstancias similares o incluso peores, destruyes esa narrativa. Tu sola presencia es una amenaza existencial a todo su sistema de creencias. Por eso te señalan, por eso murmuran, por eso inventan historias sobre cómo llegaste donde estás. Necesitan desacreditarte para proteger su propia ilusión de que no subir fue una elección sabia y no una manifestación de su cobardía. La venganza del mediocre nunca es directa, es insidiosa. No te atacarán de frente porque eso requiere el mismo coraje que les falta para mejorar sus propias vidas. En cambio, utilizarán las armas del cobarde, el chisme, la difamación, la minimización de tus logros. Dirán que tuviste suerte, dirán que pisoteaste a otros, dirán que sacrificaste tu integridad, inventarán historias sobre tu pasado, distorsionarán tus intenciones, cuestionarán tus métodos. Todo esto no porque tengan pruebas, sino porque necesitan creer que subir requiere ser malo, corrupto o deshonesto. Porque si admiten que subiste siendo íntegro, tendrían que confrontar la verdad devastadora de que ellos simplemente no tuvieron el coraje de hacer lo mismo. Aquí está la paradoja cruel. Mientras más genuino sea tu éxito, mientras más limpio sea tu ascenso, más ferozmente te atacarán. Porque el éxito obtenido de manera cuestionable les da una salida fácil. Yo no subo porque no quiero sacrificar mis valores. Pero cuando subes manteniendo tu integridad, cuando demuestras que es posible ascender sin convertirte en un monstruo, les quitas hasta esa última excusa. Les obligas a ver que la única diferencia entre tú y ellos es que tú tuviste el valor de actuar mientras ellos eligieron el confort de la queja. Y por eso te odian con una intensidad que ni ellos mismos comprenden completamente.
Pero déjame revelarte algo que transforma esta realidad dolorosa en poder. Cuando entiendas que ser señalado es la confirmación de que estás subiendo, cuando comprendas que la envidia es el tributo que la mediocridad paga a la excelencia, dejarás de temer las miradas y los susurros. Comenzarás a ver cada crítica, cada murmuración, cada intento de minimizarte como evidencia irrefutable de que estás en el camino correcto. Porque si no estuvieras subiendo, si no estuvieras brillando, si no estuvieras amenazando el orden establecido de la mediocridad, nadie perdería tiempo hablando de ti. El silencio del rebaño es para sus iguales. El rugido de la crítica está reservado para quienes se atreven a elevarse por encima de él. La mayoría de las personas que empiezan a subir cometen un error fatal. Intentan apaciguar a sus detractores. Bajan el ritmo para no destacar tanto. Minimizan sus logros para no parecer arrogantes. Piden disculpas por su éxito como si fuera un crimen. Se vuelven pequeños con la esperanza de que los depredadores de la mediocridad los dejen en paz. Pero esto es como sangrar frente a tiburones esperando que se compadezcan de ti. La única forma de detener los ataques del mediocre es dejar de subir, y eso no es una opción para quien ha probado el sabor de la grandeza. Así que acepta esta verdad. Subir te coloca en la mira de todos, y no hay forma de evitarlo sin traicionarte a ti mismo. El verdadero poder comienza cuando decides que la opinión de quienes están abajo ya no tiene peso en tus decisiones. Cuando comprendes que cada flecha que te lanzan es disparada desde una posición inferior, pierde su capacidad de herirte, porque solo los que están subiendo pueden comprender el precio que se paga por cada metro de altitud ganado. Solo los que han enfrentado la resistencia del viento contrario entienden que las críticas son simplemente turbulencias inevitables del ascenso. Y solo los que han decidido que la cima vale cualquier precio pueden soportar la soledad que viene con dejar atrás a quienes eligieron quedarse en el valle de la mediocridad confortable. Así que cuando sientas que todos te miran, cuando notes que tus movimientos son observados con lupa, cuando descubras que tu nombre está en labios de personas que antes no sabían que existías, no te asustes, no retrocedas, no te disculpes. En cambio, reconoce que has alcanzado el punto donde tu existencia ya no puede ser ignorada. Has cruzado el umbral de la invisibilidad y has entrado al territorio de los grandes. Y en ese territorio, ser señalado no es una maldición, es una confirmación de que estás exactamente donde debes estar. Ahora debemos hablar de algo que la mayoría ignora, porque confrontarlo requiere una honestidad brutal. Cuando subes, no solo te señalan tus enemigos, también te traicionan tus amigos. Esta es quizás la lección más dolorosa del ascenso, la que más almas ha quebrado en su camino hacia la grandeza. Porque puedes prepararte para los ataques de extraños, puedes blindarte contra la envidia de desconocidos, pero nadie está verdaderamente preparado para el momento en que descubre que quienes caminaban a su lado están secretamente celebrando cada tropiezo, cada fracaso, cada momento de duda. Déjame un comentario desde tu región del mundo si alguna vez has sentido el filo helado de la traición de alguien que considerabas aliado. Porque necesitas saber que no estás solo en esta experiencia devastadora. La amistad, tal como la concibe la mente ingenua, es un lujo que solo pueden darse quienes permanecen en el mismo nivel. Cuando todos están en el mismo peldaño de la escalera, cuando nadie destaca, cuando todos comparten la misma mediocridad disfrazada de humildad, la armonía es fácil. No hay comparaciones incómodas. No hay recordatorios dolorosos de lo que se podría haber sido. No hay espejos que reflejen las propias limitaciones, pero en el momento en que uno comienza a subir, en el momento en que uno se atreve a querer más, a ser más, a lograr más,
la dinámica cambia completamente, porque tu ascenso no es solo tu historia, es la evidencia viviente de que ellos también podrían haber subido si hubieran tenido el coraje de intentarlo. Tus amigos te conocen desde antes, te vieron en tus momentos de debilidad, compartieron contigo la queja, la frustración, el lamento por las circunstancias. En algún nivel inconsciente establecieron un pacto no escrito. Todos permaneceremos juntos en este nivel de mediocridad. Todos nos consolaremos mutuamente con nuestras excusas compartidas. Todos nos protegeremos de la incomodidad de confrontar nuestro verdadero potencial. Y cuando tú rompes ese pacto, cuando tú te atreves a salir del círculo de la mediocridad confortable, no estás simplemente eligiendo un camino diferente, estás traicionando el acuerdo tácito de permanecer pequeños juntos. Por eso no te perdonan, por eso la herida que les causas es tan profunda. La venganza del falso amigo es particularmente venenosa porque viene envuelta en preocupación. No te atacarán abiertamente porque eso revelaría su verdadera naturaleza. En cambio, te cuestionarán con suavidad. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿No crees que estás yendo demasiado rápido? Ten cuidado, no vayas a perder lo que realmente importa por perseguir el éxito. Estas palabras suenan a cuidado, pero son veneno disfrazado de medicina. Son intentos sutiles de sembrar la duda, de desacelerarte, de hacerte sentir culpable por tu ambición. Porque si logran convencerte de que bajar el ritmo es prudencia y no cobardía, pueden mantener intacta la ilusión de que ellos eligieron quedarse atrás por sabiduría y no por miedo. Observa cómo celebran tus fracasos con más entusiasmo que tus victorias. Cuando tropiezas, cuando tienes un revés, cuando enfrentas una dificultad, ahí están con su "te lo dije", con su "sabía que esto pasaría", con su falsa compasión que apenas esconde la satisfacción de ver confirmadas sus predicciones pesimistas. Porque cada vez que fracasas, les das la oportunidad de sentirse validados en su decisión de no intentarlo. Cada uno de tus errores es una pequeña victoria para su narrativa de que ambicionar más es imprudente, peligroso, tonto. Y en esos momentos de tu debilidad temporal, ellos experimentan un alivio que confunden con amistad. El alivio de no tener que confrontar la diferencia cada vez más grande entre tu coraje y su conformismo. Pero aquí está la verdad que pocos tienen el estómago para digerir. No es tu responsabilidad hacer que otros se sientan cómodos con tu grandeza. No tienes que disculparte por crecer. No tienes que fingir que sigues siendo el mismo cuando claramente has evolucionado. No tienes que minimizar tus logros para proteger la fragilidad del ego de quienes eligieron no crecer contigo. Esta es quizás la transición más difícil del ascenso. El momento en que aceptas que muchas de las personas que amas simplemente no pueden acompañarte a donde vas. No porque sean malas personas, sino porque están comprometidas con permanecer donde están. Y la única forma de mantener esas relaciones es de tener tu propio crecimiento, un precio que ningún ser verdaderamente ambicioso puede permitirse pagar. El proceso de selección natural que ocurre durante el ascenso es brutal pero necesario. A medida que subes, algunas personas naturalmente se quedan atrás. No porque las abandones, sino porque se niegan a subir contigo. Y la señal más clara de quién es realmente tu aliado y quién es simplemente un compañero de mediocridad es cómo reaccionan ante tu crecimiento. Los verdaderos aliados, esos raros y preciosos seres que merecen un lugar en tu vida elevada, celebran tu éxito como si fuera propio, se inspiran en tu ascenso, usan tu ejemplo como combustible para su propio crecimiento. No te piden que bajes, te preguntan cómo pueden subir contigo. Estos son los únicos que merecen tu lealtad inquebrantable. Los demás,
aquellos que disfrazan su envidia de preocupación, que confunden tu ambición con arrogancia, que interpretan tu disciplina como obsesión, que ven tu éxito como un reproche personal, esos deben ser liberados. No con amargura, no con resentimiento, pero sí con la claridad fría de quien entiende que llevar peso muerto en el ascenso no es lealtad, es autosabotaje. Porque cada minuto que inviertes, justificando tu crecimiento ante quienes están comprometidos con minimizarlo, es un minuto robado a tu potencial. Cada gramo de energía que gastas intentando convencer a los mediocres de que la grandeza es posible, es energía que podría estar utilizando para alcanzarla. Y cuando finalmente comprendas esto, cuando finalmente aceptes que subir significa inevitablemente soltar las manos de algunos que creías que te acompañarían siempre, experimentarás una liberación paradójica. Porque en la soledad del ascenso descubrirás algo que las masas nunca conocerán. La compañía de tu propio potencial completamente liberado es más satisfactoria que la aprobación de 1000 mediocres. El silencio de la cima, donde solo se escucha el viento de las alturas y el latido de tu propio corazón poderoso, es más gratificante que el ruido ensordecedor del valle donde todos gritan excusas para justificar su inmovilidad. Subir te señala, sí, pero también te libera de la tiranía de necesitar la validación de quienes eligieron permanecer pequeños. Existe una dimensión del señalamiento que raramente se discute, porque hacerlo requiere admitir una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Las personas no te atacan por tus defectos, te atacan por tus virtudes. Esta inversión perversa de valores es el arma favorita de la mediocridad organizada. Cuando subes, cuando destacas, cuando brillas, los mediocres no pueden atacarte por tus logros directamente, porque eso revelaría su envidia. Entonces, invierte en la narrativa. Transforman tus fortalezas en debilidades, tus virtudes en defectos, tus cualidades en crímenes. Y lo hacen con tanta habilidad retórica que incluso tú puedes llegar a dudar de si tus mejores cualidades son en realidad tus peores defectos. Si eres disciplinado, te llamarán obsesivo. Si eres ambicioso, te catalogarán de codicioso. Si eres enfocado, dirán que no tienes balance. Si eres productivo, afirmarán que eres adicto al trabajo. Si eres selectivo con tu tiempo, te acusarán de arrogante. Si estableces límites, te señalarán como egoísta. Si priorizas tu crecimiento, te juzgarán de individualista. Esta transformación lingüística no es accidental, es estratégica. Porque si logran convencerte de que tus virtudes son en realidad vicios, logran desarmarte sin tener que competir contigo. Te hacen cuestionar las mismas cualidades que te están llevando hacia arriba. Y si tienen éxito, comenzarás a sabotearte a ti mismo, haciendo su trabajo sucio por ellos. La maestría de esta táctica radica en su aparente razonabilidad. Después de todo, hay algo de verdad en cada una de estas críticas disfrazadas. La disciplina, llevada al extremo patológico, sí puede convertirse en obsesión destructiva. La ambición sin brújula moral sí puede transformarse en codicia corrosiva. El enfoque excesivo sí puede crear desequilibrios peligrosos. Pero aquí está el engaño. Ellos no están preocupados por el extremo patológico de tus virtudes. Están atacando el núcleo saludable de las mismas. Usan el espantapájacos del extremo para justificar su ataque contra lo moderado. Te advierten sobre los peligros de volar demasiado alto, cuando en realidad lo que les molesta es que estés volando en absoluto. Reconocer este patrón te da una ventaja estratégica inmensa. Cuando alguien critique tu disciplina llamándola obsesión, no te defiendas intentando demostrar que no lo eres.
En cambio, reconoce la crítica por lo que realmente es, un intento de normalizar la indisciplina. Cuando te acusen de ser adicto al trabajo por tu productividad, no caigas en la trampa de justificar tu ética laboral. Comprende que lo que realmente están diciendo es que tu nivel de esfuerzo los hace sentir inadecuados con el suyo. Cuando te señalen como arrogante por ser selectivo, no te rebajes, intentando parecer más accesible. Entiende que lo que les molesta no es tu supuesta arrogancia, sino tu negativa a desperdiciar tu tiempo validando su mediocridad. Esta comprensión te permite convertir cada ataque en confirmación. Cada vez que critiquen una de tus virtudes, sabrás con certeza que esa virtud es precisamente lo que te está elevando por encima de ellos. Cada vez que intenten hacerte sentir culpable por una cualidad, podrás identificar esa cualidad como uno de tus activos más valiosos. Porque los mediocres tienen un radar infalible para detectar qué es exactamente lo que te hace superior, y automáticamente atacan eso. No por estrategia consciente, sino por un instinto primitivo de supervivencia. Si pueden debilitar lo que te hace fuerte, pueden mantenerte a su nivel. Pero hay un nivel aún más sofisticado de este ataque que debes comprender para defenderte completamente: el uso de la moralidad como arma. Los mediocres han perfeccionado el arte de enmarcar su mediocridad como virtud moral y tu excelencia como defecto ético. Dirán que su falta de ambición es humildad, que su conformismo es gratitud, que su estancamiento es apreciación del presente, que su miedo disfrazado de prudencia es sabiduría. Y en contraste, pintarán tu ambición como vanidad, tu inconformismo como ingratitud, tu crecimiento constante como incapacidad de estar presente, tu valentía como imprudencia. Esta inversión moral es particularmente peligrosa porque apela a tu conciencia, a tu deseo de ser buena persona, a tu temor de convertirte en alguien moralmente cuestionable. Aquí es donde muchos que estaban subiendo comienzan a descender. Porque ser acusado de inmoral, de egoísta, de carente de valores, es un golpe que duele más profundo que cualquier crítica a tus habilidades o logros. Toca el centro de tu identidad, la imagen que tienes de ti mismo como persona ética. Y si no tienes claridad absoluta sobre la diferencia entre virtud genuina y mediocridad disfrazada de virtud, comenzarás a ceder. Empezarás a creer que quizás sí eres demasiado ambicioso, demasiado enfocado, demasiado disciplinado. Comenzarás a autoimponerte límites no porque sean buenos para ti, sino porque temes la etiqueta de inmoral que los mediocres están tan ansiosos por pegarte. La defensa contra esta táctica requiere una claridad moral inquebrantable. Debes entender que no hay nada inmoral en querer ser excelente. No hay nada egoísta en desarrollar tu potencial completamente. No hay nada vanidoso en negarte a conformarte con menos de lo que puedes ser. De hecho, lo verdaderamente inmoral es desperdiciar el potencial que se te ha dado. Lo verdaderamente egoísta es quedarte pequeño cuando podrías crecer y usar esa grandeza para impactar positivamente al mundo. Lo verdaderamente vanidoso es pretender que la mediocridad es una elección moral cuando en realidad es el resultado del miedo y la pereza disfrazados de virtud. Cuando comprendas esto completamente, cuando integres esta verdad en lo más profundo de tu ser, las críticas moralizantes de los mediocres perderán todo su poder sobre ti. Podrán llamarte lo que quieran. Podrán inventar defectos morales imaginarios. Podrán pintar tu excelencia como defecto ético. Pero tú sabrás la verdad, que cada una de sus críticas es simplemente el grito desesperado de quien ha elegido la prisión de la mediocridad e intenta convencer a los que escapan de que la libertad es peligrosa. Y con esa claridad continuarás subiendo, no a pesar de ser señalado, sino comprendiendo que ser señalado es simplemente el precio de admisión al territorio de los grandes.
Ahora debemos explorar el mecanismo psicológico que hace que el señalamiento sea tan efectivo, tan penetrante, tan capaz de detener a quienes estaban ascendiendo con fuerza. Este mecanismo tiene un nombre: la necesidad de pertenencia. Los seres humanos están programados evolutivamente para necesitar la aprobación del grupo, para temer la exclusión, para sentir dolor ante el rechazo social. Este instinto, que alguna vez fue crucial para la supervivencia cuando vivíamos en tribus pequeñas, donde la expulsión significaba muerte segura, se ha convertido en la cadena invisible más poderosa que mantiene a la mayoría atada a la mediocridad. Porque subir inevitablemente significa separarte del grupo, destacarte, convertirte en diferente, y el cerebro primitivo interpreta esta diferenciación como peligro mortal. Cuando comienzas a ser señalado, cuando sientes las miradas, cuando escuchas los murmullos, cuando percibes la distancia creciente entre tú y quienes antes eran tus iguales, algo antiguo despierta en tu interior. Es una alarma primitiva que grita: peligro, estás siendo excluido del grupo, estás en riesgo. Y esta alarma no se activa solo cuando enfrentas rechazo abierto. Se dispara incluso con señales sutiles. Un cambio en el tono de voz de alguien cuando hablas de tus logros. Una mirada que dura un segundo más de lo normal. Un silencio ligeramente incómodo cuando mencionas tus planes ambiciosos. Tu cerebro, programado durante milenios para detectar el más mínimo signo de exclusión social, interpreta cada una de estas señales como amenaza existencial. La mayoría de las personas que dejan de subir no lo hacen porque se les acabe la capacidad, la energía o las oportunidades. Lo hacen porque no pueden soportar el dolor psicológico del señalamiento, de la separación, de la diferenciación. Prefieren la comodidad de la pertenencia mediocre a la incomodidad de la grandeza solitaria. Y esta elección, aunque comprensible desde la perspectiva evolutiva, es la tragedia silenciosa de millones de vidas. Porque están sacrificando su potencial completo en el altar de una necesidad primitiva que ya no es relevante para la supervivencia moderna, pero que sigue siendo poderosa a nivel emocional. El dominio del arte de subir requiere reprogramar esta respuesta primitiva. Necesitas entrenar tu cerebro para interpretar el señalamiento no como amenaza, sino como confirmación. Cada vez que sientas esa alarma ancestral de exclusión, debes conscientemente reinterpretar la señal. No estoy siendo excluido del grupo, estoy siendo graduado de él. No me están rechazando, me están señalando como diferente, porque efectivamente lo soy. No estoy perdiendo mi tribu, estoy descubriendo que necesito una tribu diferente, una que opere en el nivel al que estoy ascendiendo. Esta reinterpretación consciente es dolorosa al principio porque va contra millones de años de programación evolutiva, pero con práctica consistente se vuelve automática. Déjame un comentario desde tu región diciéndome si alguna vez has sentido este dolor primitivo del señalamiento, este miedo visceral de ser diferente, porque reconocer este patrón es el primer paso para trascenderlo. Una vez que comprendes que el dolor que sientes cuando te señalan no es evidencia de que estás haciendo algo mal, sino simplemente una respuesta biológica anticuada a un estímulo moderno, puedes comenzar a procesarlo de manera diferente. Es como sentir miedo en una montaña rusa. El miedo es real, la sensación es genuina, pero sabes racionalmente que no estás en peligro real. Del mismo modo, el dolor del señalamiento es real, la incomodidad es genuina, pero no estás en peligro real. Estás simplemente experimentando la fricción natural de separarte de un nivel para acceder al siguiente. Pero aquí está la paradoja hermosa que descubres cuando superas este miedo primitivo. Al otro lado del señalamiento
no está la soledad permanente que tu cerebro ancestral teme, está una forma superior de pertenencia. Porque mientras te elevas, mientras dejas atrás a quienes eligieron quedarse, simultáneamente te estás acercando a quienes también eligieron subir. Existe una fraternidad silenciosa de los que ascienden, una hermandad invisible de quienes entendieron que la verdadera soledad no es estar alejado de las masas, sino estar rodeado de personas que nunca comprenderán tu potencial. Y cuando finalmente te encuentras con otros que también eligieron el camino vertical, descubres una conexión más profunda, más auténtica, más satisfactoria que cualquier pertenencia superficial al grupo de la mediocridad. Esta nueva tribu, estos compañeros de ascenso, no te señalan con envidia, sino con reconocimiento. No te critican por tu disciplina, sino que la respetan. No minimizan tus logros, sino que los celebran genuinamente porque entienden el precio que pagaste por ellos. No intentan hacerte sentir culpable por tu ambición, porque comparten esa misma sed de grandeza. Y la pertenencia a este grupo superior, aunque más difícil de alcanzar, es infinitamente más valiosa que la pertenencia fácil al rebaño de la mediocridad, porque está basada no en la comodidad compartida del estancamiento, sino en el respeto mutuo nacido del esfuerzo compartido del crecimiento. Entonces, el objetivo no es eliminar tu necesidad de pertenencia. Esa necesidad es parte fundamental de la naturaleza humana. El objetivo es elevar el estándar de a qué grupo quieres pertenecer. ¿Quieres la aprobación fácil de quienes nunca han arriesgado nada? ¿O prefieres el respeto ganado de quienes también han pagado el precio del ascenso? ¿Quieres la comodidad de no ser señalado porque permaneces invisible en la masa? ¿O quieres la dignidad de ser señalado porque te has atrevido a destacar? Esta elección define la trayectoria completa de tu vida. Y una vez que la haces conscientemente, una vez que decides que prefieres el señalamiento que viene con la grandeza a la invisibilidad que viene con la mediocridad, el poder del miedo primitivo sobre ti se desvanece. Comprender esto te libera de una de las cadenas más fuertes que mantienen a las personas atrapadas, el miedo a ser diferentes. Porque cuando aceptas que ser señalado es inevitable, cuando entiendes que el precio de la grandeza es precisamente la separación del grupo mediocre, cuando reconoces que tu cerebro te está mintiendo cuando interpreta el señalamiento como amenaza mortal, entonces puedes continuar subiendo sin el peso psicológico que detiene a la mayoría. Puedes experimentar la incomodidad del señalamiento sin interpretarla como evidencia de que debes detenerte. Puedes sentir el dolor de la diferenciación sin confundirlo con un error. Y puedes seguir ascendiendo mientras otros, igualmente capaces pero menos dispuestos a soportar la incomodidad del señalamiento, se detienen y regresan a la falsa seguridad del rebaño. Existe una fase crítica en el proceso de ascenso que determina quién alcanzará la cima y quién se quedará perpetuamente en las laderas medias. El momento en que el señalamiento se intensifica a niveles insoportables. Este es el punto donde la resistencia del entorno ya no es pasiva, sino activamente hostil. Ya no se trata de miradas incómodas o comentarios sutiles. Aquí enfrentas ataques directos, sabotajes deliberados, campañas organizadas para desacreditarte. Y la razón por la cual esta fase es tan brutalmente selectiva es porque requiere no solo la capacidad de tolerar la incomodidad, sino la voluntad de seguir avanzando mientras estás siendo bombardeado desde todos los ángulos. La mayoría, incluso aquellos con talento extraordinario, se rinden aquí. No porque no puedan continuar, sino porque el costo emocional parece exceder el beneficio potencial.
Lo que la mayoría no comprende es que esta intensificación del señalamiento no es evidencia de que estás haciendo algo mal. Es prueba de que estás haciendo algo peligrosamente correcto. Cuando eras invisible, cuando tus logros eran modestos, cuando tu ascenso era lento, representabas una amenaza menor para el orden establecido. Podían ignorarte, minimizarte, esperar a que te rindieras por tu cuenta. Pero cuando tu crecimiento se acelera, cuando tus resultados se vuelven innegables, cuando tu trayectoria claramente apunta hacia niveles que la mayoría nunca alcanzará, es cuando la maquinaria completa de la mediocridad organizada se activa contra ti. Porque ahora no eres solo un recordatorio de su fracaso, eres una amenaza real a su narrativa de que el éxito extraordinario es imposible, es suerte, es para otros. Los ataques en esta fase son calculadamente diseñados para destruir no tu capacidad, sino tu voluntad. Atacarán tu carácter, cuestionarán tus motivos, inventarán historias sobre tus métodos. Buscarán cualquier error que hayas cometido, por pequeño que sea, y lo amplificarán 1000 veces. Tomarán tus palabras fuera de contexto, distorsionarán tus intenciones, crearán versiones falsas de quién eres y qué representas. Y lo harán no porque tengan evidencia real de que eres malo, corrupto o deshonesto, sino porque necesitan creer esto para proteger su propia psique del dolor, de confrontar su mediocridad comparativa. Si pueden convencerse a sí mismos y a otros de que tu éxito está manchado, pueden preservar la ilusión de que su fracaso es noble. La tentación en este punto es defenderte, justificarte, probar que las acusaciones son falsas. Pero aquí está la trampa. Cada minuto que inviertes defendiéndote de ataques fabricados es un minuto que no estás invirtiendo en seguir subiendo. Y eso es exactamente lo que buscan. No necesitan que sus acusaciones sean verdaderas para que sean efectivas. Solo necesitan que te distraigan, que te desaceleren, que consuman tu energía y atención. Porque si logran hacer que dediques más tiempo defendiendo tu reputación que construyendo tu grandeza, habrán ganado sin necesidad de probar nada. Te habrán detenido sin tener que superarte. La estrategia correcta en esta fase requiere una dureza psicológica que pocos poseen, la capacidad de ser completamente indiferente a las mentiras que otros inventan sobre ti. No fingir indiferencia mientras internamente te consumes, no reprimir el dolor mientras te justificas en tu mente, sino una verdadera, profunda, absoluta indiferencia nacida de la comprensión de que la opinión de quienes están abajo sobre quienes están subiendo es completamente irrelevante. Es como preocuparse por lo que las hormigas piensan del águila que vuela sobre ellas. No es que el águila sea arrogante, es que literalmente opera en una dimensión diferente donde la opinión de las hormigas no tiene peso ni consecuencia. Esta indiferencia no es crueldad, es claridad. Es entender que tienes dos opciones. Puedes intentar convencer a cada persona que te ataca de que están equivocados, gastando toda tu energía en una batalla interminable contra acusaciones que se multiplican más rápido de lo que puedes refutarlas. O puedes usar esa misma energía para subir tan alto, para lograr resultados tan extraordinarios, para crear un impacto tan innegable que tu éxito se convierta en la única defensa que necesitas. La primera opción te mantiene atrapado en el nivel donde te atacan. La segunda te eleva más allá del alcance de sus ataques. Porque hay una altura en el ascenso donde las voces de abajo simplemente dejan de alcanzarte. No porque desaparezcan, sino porque la distancia las vuelve irrelevantes. Cuando estás suficientemente alto, cuando tus logros hablan con un volumen que ahoga cualquier crítica,
cuando tu impacto es tan visible que las mentiras sobre ti se revelan como obviamente falsas simplemente por contraste con la realidad observable de tus resultados, es cuando finalmente experimentas paz. No la paz de ser amado por todos, esa es una fantasía imposible, sino la paz de saber que tu valor no está determinado por la opinión de quienes nunca tuvieron el coraje de subir. Pero para llegar a esa altura, debes primero atravesar el valle de la máxima hostilidad. Debes caminar a través del fuego de los ataques más intensos, sin detenerte, sin rendirte, sin permitir que la toxicidad del entorno penetre lo suficientemente profundo como para envenenar tu determinación. Y esto requiere algo más que fortaleza mental, requiere una convicción casi religiosa en tu propósito. Debes saber con certeza absoluta por qué estás subiendo, qué estás construyendo, a quién estás sirviendo con tu grandeza. Porque solo un propósito de ese calibre puede sostenerte cuando todo y todos parecen estar conspirando para hacerte descender. Aquí es donde descubres la diferencia entre querer el éxito y estar dispuesto a pagar su precio completo. Muchos quieren los resultados del ascenso. Pocos están dispuestos a soportar el señalamiento intensificado que viene justo antes de alcanzar la cima. Quieren la gloria, pero no pueden tolerar el escrutinio. Quieren el reconocimiento, pero se desmoronan ante la crítica. Quieren el impacto, pero se rinden cuando enfrentan resistencia organizada. Y por eso la cima está tan despoblada. No porque sea inaccesible, sino porque el precio psicológico de los últimos metros es más de lo que la mayoría está dispuesta a pagar. Si estás en esta fase ahora, si sientes que los ataques se han intensificado, si parece que mientras más subes, más te señalan, más te critican, más inventan sobre ti, déjame decirte algo crucial. Estás exactamente donde debes estar. Esta intensificación no es evidencia de que debas detenerte, es confirmación de que estás cerca. Los ataques más feroces vienen justo antes del breakthrough definitivo. La resistencia más intensa se experimenta inmediatamente antes de romper hacia el siguiente nivel. Y si puedes soportar esto, si puedes continuar subiendo mientras el mundo parece querer jalarte hacia abajo, entonces nada podrá detenerte, porque habrás desarrollado el tipo de fortaleza psicológica que solo viene de caminar a través del fuego y descubrir que no te quemas, te templas. Ahora debemos hablar de un fenómeno que rara vez se menciona, pero que experimentan todos los que han subido lo suficientemente alto. El momento en que comprendes que ser señalado no solo es inevitable, es necesario. Este entendimiento marca una transformación fundamental en tu relación con el ascenso. Pasas de ver el señalamiento como un efecto secundario desafortunado a reconocerlo como un componente esencial del proceso. Porque el señalamiento no solo indica que estás subiendo, activamente te ayuda a subir al forzarte a desarrollar cualidades que solo emergen bajo presión extrema. Es el yunque contra el cual tu carácter se forja en acero inquebrantable. Considera esto: si pudieras subir sin resistencia, sin crítica, sin señalamiento, sin que nadie cuestionara cada uno de tus pasos, ¿qué tipo de persona llegarías a ser? Alguien débil, protegido, sin la fortaleza necesaria para sostener la grandeza una vez alcanzada. La historia está llena de personas que lograron éxito rápido sin enfrentar resistencia significativa. Y la mayoría colapsó bajo el peso de ese éxito precisamente porque no desarrollaron la fortaleza psicológica necesaria para manejarlo. El ascenso fácil produce gigantes con pies de barro. El ascenso bajo fuego constante produce titanes con fundamentos de acero. Cada ataque que soportas sin rendirte añade una capa de dureza psicológica. Cada crítica que procesas sin desmoronarte fortalece tu capacidad de manejar presión.
Cada intento de desacreditarte que superas sin detenerte amplifica tu determinación. Cada momento en que eliges continuar subiendo, a pesar del señalamiento intenso, entrena tu mente para operar en niveles de dificultad que la mayoría nunca experimentará. Estás literalmente siendo entrenado por la hostilidad del entorno para convertirte en alguien capaz de sostener niveles de grandeza que requieren exactamente ese tipo de fortaleza. Déjame compartir desde tu región del mundo si has experimentado esta transformación, este momento donde dejaste de ver el señalamiento como obstáculo y comenzaste a verlo como entrenamiento, porque esta transición mental es quizás la más importante del viaje completo. Marca el punto donde dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu propio desarrollo. Ya no estás simplemente soportando los ataques, estás utilizándolos como herramientas para esculpir la versión de ti mismo que necesitas ser para alcanzar y sostener la grandeza que buscas. Esta perspectiva transforma completamente la experiencia del ascenso. Los ataques que antes te dolían ahora, los recibes casi con gratitud. No porque disfrutes el dolor, sino porque reconoces el valor del entrenamiento. Las críticas que antes te hacían dudar, ahora las usas como oportunidades para fortalecer tu convicción. El señalamiento que antes te hacía querer esconderte, ahora lo interpretas como confirmación de que estás en territorio donde pocos se atreven a aventurarse. Cada forma de resistencia se convierte en una forma de fortalecimiento. Pero hay un nivel aún más profundo de esta verdad que debes comprender. El señalamiento no solo te fortalece individualmente, te selecciona colectivamente. Funciona como un filtro natural que separa a quienes están verdaderamente comprometidos con la grandeza de quienes simplemente están enamorados de la idea de ella. Porque cualquiera puede decir que quiere ser grande cuando el camino es fácil. Solo los verdaderamente comprometidos continúan cuando el camino se vuelve difícil, cuando el precio emocional se vuelve alto, cuando el señalamiento se vuelve intenso. El fuego de la crítica y el ataque quema toda pretensión, toda postura, toda ambición superficial. Lo único que sobrevive es el compromiso genuino, la determinación auténtica, la voluntad real de pagar cualquier precio por la grandeza. Entonces, cuando mires a tu alrededor en las alturas y veas que hay pocas personas ahí, entiende por qué. No es porque el camino sea secreto o inaccesible, es porque el señalamiento funcionó exactamente como debe funcionar. Filtró a todos, excepto a aquellos con la fortaleza necesaria para soportarlo. Cada nivel de ascenso tiene su propio nivel de señalamiento, y cada nivel de señalamiento requiere su correspondiente nivel de fortaleza psicológica. La mayoría alcanza su límite no de capacidad, sino de tolerancia al señalamiento. Llegan al punto donde el dolor social de destacar excede su deseo de grandeza, y ahí se detienen. Pero tú, si has llegado hasta aquí en este texto, si has absorbido estas verdades y las has reconocido en tu propia experiencia, claramente no eres de los que se detienen fácilmente. Has experimentado el señalamiento y has elegido continuar. Has sentido la presión y has decidido usarla como combustible en lugar de como excusa para rendirte. Has comprendido que cada persona que te critica, cada voz que intenta minimizarte, cada ataque que intentas descarrilarte, no son obstáculos en tu camino, sino herramientas que el universo está usando para forjarte en alguien digno de la grandeza que buscas. Esta comprensión te da acceso a un tipo de energía que los mediocres nunca experimentarán, la capacidad de convertir la hostilidad en combustible. Mientras otros se debilitan ante la crítica, tú te fortaleces. Mientras otros se desaceleran ante el señalamiento, tú aceleras.
Mientras otros se esconden cuando son atacados, tú te vuelves más visible. Porque has descubierto el secreto que solo los que llegan a la cima conocen, que la resistencia no es el enemigo del ascenso, es el vehículo del ascenso. La fricción no te detiene, te propulsa. El señalamiento no te marca para la destrucción, te marca para la grandeza. Y con esta comprensión, algo extraordinario sucede. Comienzas a buscar activamente situaciones que te señalarán. Ya no evitas destacar, lo persigues. Ya no minimizas tus logros para mantener a otros cómodos. Los celebras abiertamente. Ya no te disculpas por tu ambición, la proclamas. Porque has entendido que cada vez que eliges la invisibilidad para evitar el señalamiento, estás eligiendo la mediocridad para evitar el crecimiento. Y esa opción ya no está disponible para ti. Has probado el sabor de tu propio potencial completamente liberado. Y ningún nivel de comodidad social vale el precio de renunciar a eso. Esta es la libertad final que el ascenso te otorga. Libertad de la necesidad de aprobación universal, libertad del miedo a destacar, libertad de la compulsión de hacer que todos te amen, porque has descubierto algo más valioso que el amor de las masas. El respeto de ti mismo nacido de saber que no te rendiste cuando se puso difícil, que no bajaste el ritmo cuando te señalaron, que no traicionaste tu potencial por la comodidad temporal de la aprobación de quienes eligieron permanecer pequeños. Y esa libertad, ese respeto propio, esa integridad consigo mismo, es el verdadero premio del ascenso. La grandeza externa es solo el reflejo de la grandeza interna que desarrollaste al negarte a rendirte cuando todo conspiraba para hacerte descender. Existe una lección que solo se aprende en las alturas, una verdad que solo se revela a quienes han subido lo suficiente como para tener perspectiva sobre todo el viaje. El señalamiento que experimentas en cada nivel es fundamentalmente diferente en naturaleza y requiere estrategias distintas de manejo. Este entendimiento te permite navegar el ascenso con mucha más eficiencia porque dejas de aplicar las mismas tácticas a problemas cualitativamente diferentes. En los niveles bajos, el señalamiento es principalmente sobre tu audacia de intentar subir. En los niveles medios, es sobre tu éxito visible en el ascenso. En los niveles altos, es sobre tu mera existencia en un territorio que la mayoría considera inalcanzable. En las primeras etapas del ascenso, cuando recién comienzas a diferenciarte del promedio, el señalamiento viene principalmente de tu círculo inmediato, familia, amigos cercanos, conocidos. Estas son las personas que te conocen en tu versión previa, más pequeña, más cómoda. Tu transformación las incomoda porque desafía la imagen que tienen de ti y por extensión de ellas mismas. El señalamiento en este nivel es personal, íntimo, y por eso duele de manera particular. Es la voz de tu madre preguntando si estás seguro de lo que haces. Es el comentario de tu mejor amigo sugiriendo que estás cambiando para mal. Es la preocupación aparentemente genuina de quienes te aman de que estás perdiendo algo valioso en tu búsqueda de grandeza. La trampa en este nivel es intentar mantener ambas realidades, seguir siendo la persona que eras para mantener a tu círculo cómodo, mientras simultáneamente te conviertes en quien necesitas ser para subir. Este es un ejercicio fútil que solo produce agotamiento emocional y progreso lento. La estrategia correcta es aceptar que algunas relaciones no sobrevivirán tu transformación. Y eso no solo está bien, es necesario. No puedes crecer en un espacio diseñado para tu versión anterior. Debes estar dispuesto a perder la aprobación de quienes están comprometidos con mantenerte pequeño, incluso si ese compromiso está disfrazado de amor y preocupación. A medida que subes a niveles medios, el señalamiento cambia de naturaleza.
ya no viene solo de tu círculo inmediato, sino de tu campo más amplio, colegas, competidores, personas en tu industria o ámbito. El señalamiento aquí es competitivo, comparativo. Te miden contra otros en tu nivel, buscan debilidades en tus métodos, cuestionan la legitimidad de tus resultados. Este señalamiento es menos personal, pero más estratégico. No están preocupados por ti como persona, están preocupados por ti como amenaza a su posición. Cada uno de tus logros es una potencial pérdida para ellos en el juego de suma cero que han construido en sus mentes. La respuesta efectiva en este nivel requiere una combinación de visibilidad estratégica y enfoque implacable. Debes ser visible en tus fortalezas, pero invisible en tus movimientos estratégicos. Deja que vean tus resultados, pero no tus métodos. Permite que observen tu éxito, pero no reveles el proceso completo que lo genera. Porque en este nivel, el señalamiento viene acompañado de imitación y sabotaje. Querrán copiarte si descubren cómo lo haces o bloquearte si identifican vulnerabilidades en tu enfoque. Tu defensa es mantenerte en movimiento constante, evolucionando más rápido de lo que pueden analizar, subiendo más rápido de lo que pueden seguir. Pero es en los niveles superiores donde el señalamiento alcanza su forma más pura y paradójicamente menos peligrosa. Aquí, en las alturas donde pocos llegan, el señalamiento ya no es sobre lo que haces, sino sobre quién eres. Ya no pueden atacar tus métodos porque tus resultados son demasiado evidentes. Ya no pueden cuestionar tu legitimidad porque tu trayectoria habla por sí misma. Lo único que les queda es señalarte simplemente por existir en un nivel que ellos consideran inalcanzable. Y este señalamiento, aunque puede ser el más intenso en volumen, es el menos efectivo en impacto porque viene desde tan abajo que apenas tiene peso. En este nivel descubres algo liberador. La opinión de quienes están suficientemente por debajo de ti pierde toda relevancia no por arrogancia, sino por simple diferencia de contexto. Es como si un niño criticara las decisiones de un maestro en física cuántica. La crítica puede ser sincera, incluso apasionada, pero carece completamente de la comprensión contextual necesaria para tener validez. Del mismo modo, cuando alcanzas alturas verdaderamente elevadas, las críticas de quienes operan en niveles fundamentalmente diferentes simplemente no contienen información útil. No es que no importen como seres humanos, es que sus opiniones sobre tu nivel de operación están necesariamente desinformadas. Esta comprensión te permite finalmente experimentar paz en medio del señalamiento. No porque el señalamiento desaparezca, de hecho puede intensificarse cuanto más alto subes, pero porque has desarrollado la perspectiva necesaria para procesarlo correctamente. Sabes en qué nivel estás, sabes desde qué nivel vienen las críticas, y esa claridad te permite filtrar automáticamente qué merece tu atención y qué merece tu indiferencia. No toda crítica es igual. No todo señalamiento requiere respuesta. La mayoría, de hecho, solo requiere reconocimiento silencioso de que estás exactamente donde debes estar. Déjame un comentario desde tu región, diciéndome en qué nivel de este viaje te encuentras ahora, porque reconocer tu posición actual te permite aplicar la estrategia correcta para ese nivel específico. Muchos fallan no porque no tengan capacidad para subir, sino porque aplican estrategias de un nivel a problemas de otro nivel. Intentan razonar con críticas que no merecen razón. Intentan ignorar señalamientos que requieren maniobra estratégica. Intentan pelear batallas que ya han ganado simplemente por estar donde están. La eficiencia en el ascenso viene de saber exactamente qué tipo de señalamiento estás enfrentando y responder proporcionalmente. Cada nivel del ascenso también revela un tipo diferente de verdad sobre ti mismo. El señalamiento en los niveles bajos
revela si tienes el coraje básico para comenzar. El señalamiento en los niveles medios revela si tienes la disciplina para sostener. El señalamiento en los niveles altos revela si tienes la fortaleza para permanecer. Y cada una de estas revelaciones es necesaria porque cada nivel de grandeza requiere su correspondiente nivel de carácter. No puedes sostener alturas superiores con carácter de niveles inferiores. El ascenso fuerza el desarrollo del carácter precisamente a través del señalamiento que genera en cada nivel. Esta es la razón por la cual no puedes saltarte niveles en el desarrollo genuino. Puedes tener éxito súbito, puedes lograr resultados rápidos, puedes acceder a posiciones elevadas por circunstancias fortuitas. Pero si no has desarrollado el carácter correspondiente a través del proceso de ser señalado en cada nivel y elegir continuar de todas formas, ese éxito será frágil. Colapsará ante la primera presión seria porque no tendrás la fortaleza psicológica que solo viene de haber sido templado en el fuego del señalamiento repetido. El ascenso verdadero, el ascenso sostenible, requiere pagar el precio emocional en cada nivel. No hay atajos. Y finalmente llegas a comprender que el señalamiento no es el precio que pagas por subir, es el mecanismo a través del cual subes. Cada forma de resistencia que enfrentas y superas te eleva. Cada tipo de crítica que procesas sin rendirte te fortalece. Cada nivel de ataque que atraviesas sin detenerte te prepara para el siguiente nivel. El señalamiento no es accidental, no es injusto, no es evitable. Es el sistema funcionando exactamente como debe funcionar para asegurar que solo quienes han desarrollado el carácter necesario alcancen las alturas donde ese carácter es absolutamente esencial. Porque en la cima, donde tus decisiones afectan a muchos, donde tu influencia se amplifica, donde tus errores tienen consecuencias magnificadas, necesitas exactamente el tipo de fortaleza que solo se desarrolla siendo señalado en el camino hacia arriba. Ahora debemos explorar una de las dimensiones más sutiles, pero más destructivas del señalamiento. Cómo infecta tu diálogo interno y te convierte en tu propio enemigo. Porque la verdad es que la mayoría de las personas que dejan de subir no lo hacen porque el señalamiento externo sea insoportable. Lo hacen porque internalizaron ese señalamiento y comenzaron a atacarse a sí mismos con más ferocidad que cualquier crítico externo podría lograr. Esta es la victoria final de la mediocridad. No necesita destruirte directamente si puede convencerte de que te destruyas a ti mismo. Y lo logra implantando sus voces en tu cabeza hasta que ya no puedes distinguir entre la crítica externa y tu propia voz interior. El proceso es insidioso porque comienza de manera casi imperceptible. Escuchas una crítica sobre tu ambición y aunque la rechazas conscientemente, una parte de ti se pregunta: ¿será verdad que soy demasiado ambicioso? Alguien cuestiona tus métodos y aunque sabes que funcionan, una semilla de duda germina. ¿Estaré haciendo esto correctamente? Te acusan de cambiar y aunque sabes que el cambio es crecimiento, una voz interior susurra: ¿estaré perdiendo algo valioso de quien era antes? Cada una de estas dudas es pequeña, manejable individualmente, pero se acumulan, se multiplican, se refuerzan mutuamente hasta construir un coro interno de autocrítica que opera 24 horas al día. Lo perverso de este fenómeno es que estas voces internas suenan como sensatez, como prudencia, como autoconsciencia saludable. Te dicen que están protegiéndote de la arrogancia, del error, de la ceguera a tus propios defectos. Pero si observas cuidadosamente, notarás que nunca te empujan hacia adelante, solo te jalan hacia atrás. Nunca te dicen puedes hacer más, solo estás haciendo demasiado. Nunca te recuerdan tu potencial, solo tus limitaciones. Nunca celebran tus logros, solo magnifican tus errores.
Estas no son voces de sabiduría, son ecos de todas las personas que intentaron detenerte, ahora operando desde dentro de tu propia mente. La batalla más importante del ascenso no se pelea contra críticos externos, sino contra este enemigo interno, porque puedes cerrar las redes sociales para evitar comentarios negativos. Puedes distanciarte de personas tóxicas, puedes ignorar a los detractores, pero no puedes escapar de tu propia mente. Si el señalamiento ha infectado tu diálogo interno, llevas el campo de batalla contigo a donde quiera que vayas. Estás en guerra constante contigo mismo, gastando energía preciosa, peleando batallas internas que deberías estar usando para continuar subiendo. Y esta es exactamente la situación que la mediocridad necesita para ganar. Que te detengas no porque te detengan, sino porque te detienes a ti mismo. Reconocer este patrón es el primer paso para romperlo. Debes aprender a distinguir entre tu voz auténtica, la que genuinamente quiere tu crecimiento, y las voces prestadas que has internalizado de un entorno que quiere tu conformidad. Tu voz auténtica es la que te empujó a comenzar este viaje cuando nadie más creía en ti. Es la que te susurra sobre tu potencial cuando todos los demás hablan de tus limitaciones. Es la que ve posibilidades donde otros ven imposibilidades. Esa voz, pequeña pero persistente, es tu brújula real. Todo lo demás es ruido, interferencia, programación externa que has confundido con pensamiento propio. La limpieza de este diálogo interno requiere vigilancia constante y despiadada. Cada vez que una voz interna te critique, debes hacerle una pregunta simple. ¿Esto me está moviendo hacia mi potencial o alejándome de él? Si la respuesta es que te aleja, no importa cuán razonable suene esa voz, es programación externa. Recházala, no negocies con ella, no intentes razonar con ella. Simplemente identifícala como lo que es, un virus mental implantado por quienes quieren que te quedes pequeño, y elimínala. Esta puede parecer una práctica brutal, pero es absolutamente necesaria. Porque cada día que permites que voces ajenas dicten tu diálogo interno, es un día que te mueves según la agenda de otros en lugar de la tuya. Pero hay un nivel más profundo de esta limpieza que pocos alcanzan. No solo eliminar las voces negativas, sino reemplazarlas activamente con voces que te eleven. Porque el vacío que dejas al eliminar la autocrítica destructiva debe llenarse con algo o será reocupado por lo mismo. Debes deliberadamente construir un diálogo interno que sirva a tu ascenso. Voces que te recuerden tu capacidad cuando dudas, que celebren tu progreso cuando te sientes estancado, que te desafíen a más cuando te sientes tentado a conformarte, que te sostengan en momentos de dificultad cuando todo parece imposible. Esta construcción deliberada de tu diálogo interno no es autoengaño ni pensamiento mágico. Es reconocer que tu mente es el campo de batalla más importante de tu vida y que tienes tanto derecho como responsabilidad de controlar qué voces tienen poder ahí. No estás fingiendo que eres perfecto o que no tienes áreas de mejora. Estás simplemente insistiendo en que incluso tu autocrítica sirva a tu crecimiento en lugar de a tu limitación. Hay una diferencia enorme entre cometí un error, debo aprender de esto, y soy un fracaso, nunca lo lograré. La primera te mueve hacia adelante, la segunda te paraliza, y solo tú decides cuál de esas voces tiene autoridad en tu mente. Cuando finalmente limpias tu diálogo interno del señalamiento internalizado, cuando finalmente recuperas el control total de las voces que operan en tu cabeza, experimentas una forma de libertad que es casi embriagante, porque te das cuenta de que la mayoría de las batallas que estabas peleando eran fabricadas, la mayoría de las limitaciones que respetabas eran impuestas, la mayoría de los miedos que sentías eran aprendidos.
Sin esas voces ajenas operando desde dentro, descubres que eres mucho más capaz, mucho más fuerte, mucho más potente de lo que alguna vez imaginaste, porque finalmente estás operando con tu poder completo en lugar de con tu poder menos toda la energía que gastabas peleando contra ti mismo. Esta libertad interna te hace prácticamente imparable externamente. Porque si el señalamiento externo ya no puede penetrar hasta tu núcleo, si ya no tiene la capacidad de infectar tu diálogo interno, entonces pierde la mayor parte de su poder sobre ti. Puedes escuchar 1000 críticas y procesarlas sin que ninguna se convierta en duda paralizante. Puedes enfrentar ataques feroces sin que se transformen en autocuestionamiento destructivo. Puedes ser señalado constantemente sin que ese señalamiento desacelere tu ascenso. Porque has construido una fortaleza interna que es impenetrable, no por ser dura, sino por ser selectiva. Solo permite entrar lo que sirve a tu crecimiento y rechaza automáticamente todo lo demás. Y finalmente comprendes que esta fue siempre la lección más importante del señalamiento. No era sobre aprender a tolerar la crítica externa, era sobre aprender a proteger tu espacio interno. No era sobre desarrollar piel gruesa, era sobre desarrollar discernimiento profundo. No era sobre volverse inmune al dolor, era sobre volverse inmune a la programación. Porque el señalamiento solo tiene el poder que tú le das al permitir que habite tu mente. Y cuando retiras ese permiso, cuando reclamas tu espacio mental como territorio sagrado, donde solo voces que sirven a tu elevación tienen acceso, entonces el señalamiento externo se convierte en nada más que ruido de fondo mientras continúas tu ascenso imparable hacia la grandeza que siempre supiste que era posible. Existe una etapa final en la relación con el señalamiento que marca la diferencia entre quienes alcanzan grandeza temporal y quienes construyen legados permanentes. El momento en que dejas de reaccionar al señalamiento y comienzas a utilizarlo estratégicamente. Esta es una maestría que pocos alcanzan porque requiere no solo haber superado el dolor del señalamiento, sino haber trascendido completamente su capacidad de afectarte emocionalmente. Solo desde este estado de indiferencia genuina puedes comenzar a ver el señalamiento no como amenaza, sino como información valiosa sobre cómo otros perciben tu ascenso. Información que puedes usar para moverte aún más efectivamente. Cuando el señalamiento ya no te duele, cuando ya no consume tu energía en defenderte o justificarte, cuando ya no infecta tu diálogo interno ni desacelera tu progreso, entonces puedes comenzar a observarlo con la distancia fría de un científico estudiando un fenómeno interesante. Y desde esa perspectiva, descubres que el señalamiento contiene patrones predecibles que revelan exactamente dónde estás golpeando nervios, dónde estás amenazando estructuras de poder establecidas, dónde estás creando el impacto más significativo. El señalamiento se convierte en un mapa que te muestra exactamente qué estás haciendo bien. Si te señalan por tu ambición, sabes que tu visión es suficientemente grande como para amenazar a quienes están cómodos con visiones pequeñas. Si te critican por tu disciplina, sabes que tu nivel de esfuerzo está exponiendo la pereza de otros. Si te atacan por tus resultados, sabes que esos resultados son suficientemente impresionantes como para no poder ser ignorados. Cada tipo de señalamiento es un indicador preciso de qué aspecto de tu ascenso está funcionando tan bien que incomoda a quienes prefieren que nadie suba. En lugar de defenderte de estas críticas, puedes simplemente tomarlas como confirmación de que estás en el camino correcto y, de hecho, intensificar exactamente lo que están criticando. Pero la verdadera maestría viene cuando aprendes a usar el señalamiento no solo como información, sino como amplificador de tu mensaje.
Porque aquí está una verdad contraintuitiva. El señalamiento genera atención, y la atención es el recurso más valioso en el mundo moderno. Cada vez que alguien te critica públicamente, está dirigiendo la atención de su audiencia hacia ti. Cada vez que alguien se queja de tu ascenso, está amplificando tu visibilidad. Cada vez que alguien intenta minimizar tus logros, está reconociendo implícitamente que esos logros son suficientemente significativos como para requerir minimización. Y si entiendes cómo funciona la atención, puedes transformar incluso el señalamiento negativo en combustible para tu ascenso. Déjame un comentario desde tu región, diciéndome si alguna vez has visto cómo alguien intenta destruirte con señalamiento y accidentalmente te hace más visible, más interesante, más relevante. Porque este fenómeno ocurre constantemente. Las personas que te atacan creen que están dañando tu reputación cuando en realidad están expandiendo tu alcance. Creen que están desacreditándote cuando en realidad están haciendo que otros investiguen sobre ti. Creen que están deteniendo tu ascenso cuando en realidad están proporcionándote una plataforma más grande desde la cual continuar subiendo. Esta es la ironía definitiva del señalamiento. Bien manejado, se convierte en el mejor marketing que el dinero no puede comprar. La clave está en responder cuando respondes no a la crítica, sino a la audiencia que está observando. No te rebajas a pelear con quien te señala. Eso solo eleva su estatus mientras reduce el tuyo. En cambio, usas el momento de atención que crearon para demostrar exactamente por qué estás donde estás. Tu respuesta no es defensiva, sino demostrativa. No explicas por qué no son ciertas sus acusaciones. Simplemente muestras evidencia de tus resultados que hace que las acusaciones sean obviamente absurdas por contraste. No intentas convencer al crítico, hablas a través de él hacia todos los demás que están observando y decidiendo de qué lado están. Esta aproximación transforma completamente la dinámica del señalamiento. Tus críticos comienzan a darse cuenta de que cada vez que te atacan, te dan una oportunidad de brillar más. Cada vez que intentan minimizarte, te dan una plataforma para demostrar tu grandeza. Cada vez que buscan desacreditarte, te permiten mostrar exactamente por qué tienes credibilidad, y eventualmente los más inteligentes entre ellos dejan de señalarte porque reconocen que hacerlo solo te beneficia. Los que continúan son generalmente los menos sofisticados, y sus ataques torpes solo hacen que tu manejo elegante de ellos sea aún más impresionante por contraste. Pero hay un nivel aún más elevado de esta maestría que pocos alcanzan, el punto donde no solo usas el señalamiento que recibes, sino que deliberadamente lo provocas cuando sirve a tus objetivos estratégicos. Esto requiere un nivel de confianza y control que solo viene después de años operando en las alturas. Sabes exactamente qué acciones, qué declaraciones, qué movimientos generarán señalamiento. Y ocasionalmente, cuando necesitas atención para un lanzamiento, un mensaje, una causa, deliberadamente haces algo que sabes que te señalará, porque entiendes que la atención resultante, incluso cuando es crítica, puede ser redirigida hacia tus objetivos. Esta no es provocación por provocar. No es buscar controversia para alimentar el ego. Es entender profundamente cómo funciona la atención humana y usar ese entendimiento estratégicamente. Es reconocer que en un mundo saturado de información, ser ignorado es peor que ser criticado. Es comprender que el señalamiento, por incómodo que sea, es evidencia de relevancia y la relevancia es poder. Entonces, ocasionalmente, estratégicamente, calculadamente, haces movimientos que sabes que generarán señalamiento porque el señalamiento traerá atención y la atención traerá oportunidad y la oportunidad bien aprovechada
traerá el siguiente nivel de ascenso. Esto marca la inversión completa de la relación con el señalamiento. Comenzaste temiéndolo, intentando evitarlo, sintiéndote herido cuando ocurría. Progresaste a tolerarlo, luego a ignorarlo, luego a usarlo como información. Y finalmente llegaste a un punto donde ocasionalmente lo provocas deliberadamente, porque entiendes su utilidad estratégica. Ya no eres víctima del señalamiento, eres maestro de él. Ya no reaccionas a él, lo orquestas. Ya no te controla, tú lo controlas. Y este dominio completo sobre algo que alguna vez te aterrorizaba es quizás la señal más clara de que has alcanzado verdadera maestría en el arte del ascenso. Pero incluso con toda esta maestría estratégica, nunca olvides la lección fundamental. El señalamiento solo tiene el valor que tú decides darle. Puedes usarlo estratégicamente, puedes ignorarlo completamente, puedes aprender de él selectivamente, pero nunca permitas que defina tu valor, dirija tu camino o determine tu destino, porque al final el señalamiento es simplemente ruido generado por quienes están observando tu ascenso desde abajo. Y su perspectiva desde allá abajo, por muy ruidosa que sea, nunca puede ser más valiosa que tu claridad desde donde estás. Sube, deja que señalen, usa su señalamiento cuando te sirva, ignóralo cuando no, pero nunca dejes de subir porque alguien está señalando. Llegamos al final de este viaje a través de la verdad más incómoda del ascenso, que subir inevitablemente te coloca en la mira de todos, y no hay forma de evitarlo sin traicionarte a ti mismo. Pero si has llegado hasta aquí, si has absorbido cada una de estas lecciones, si las has reconocido en tu propia experiencia, entonces ya no eres la misma persona que comenzó a leer. Has sido transformado por el entendimiento de que el señalamiento no es el enemigo, es el compañero inevitable de la grandeza. Y con esa transformación viene una pregunta final que determinará todo tu futuro. ¿Qué harás ahora con este conocimiento? Porque conocer la verdad sobre el señalamiento no es suficiente. Entender intelectualmente que ser atacado es consecuencia natural de destacar no cambia nada si no lo integras a nivel emocional y lo aplicas a nivel conductual. La mayoría de las personas leen verdades como estas, asienten con la cabeza, sienten un momento de inspiración y luego regresan exactamente a los mismos patrones de antes. Siguen permitiendo que el señalamiento los detenga. Siguen minimizando su grandeza para mantener cómodos a otros. Siguen traicionando su potencial por el confort temporal de la aprobación. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento, no transformación. Entonces aquí está el desafío que te lanzo ahora, en este momento final. Decide con absoluta claridad si estás dispuesto a pagar el precio completo del ascenso. No el precio que imaginas, no el precio teórico, sino el precio real que ahora conoces. El precio de ser señalado constantemente. El precio de perder relaciones que no pueden soportar tu crecimiento. El precio de ser atacado por quienes se sienten amenazados por tu grandeza. El precio de la soledad temporal en el camino hacia la cima. El precio de sostener tu convicción cuando todos cuestionan tu cordura. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? No respondas rápido. Esta pregunta merece honestidad brutal contigo mismo. Si tu respuesta es no, si decides que el precio es demasiado alto, entonces no hay vergüenza en eso. Hay valor en conocer tus límites, en aceptar el nivel donde te sientes cómodo, en elegir conscientemente una vida de tranquilidad moderada sobre una vida de grandeza turbulenta. Pero si haces esa elección, hazla con ojos completamente abiertos. Acepta que estás eligiendo comodidad sobre potencial, aprobación sobre impacto, paz sobre poder. Y nunca te quejes de que la grandeza no llegó a tu vida,
porque elegiste deliberadamente no pagar su precio de entrada. Esa elección es válida, pero solo si la haces consciente y completamente. Pero si tu respuesta es sí, si algo profundo dentro de ti se revela ante la idea de conformarte, si la visión de tu potencial completamente realizado es más poderosa que el miedo al señalamiento, entonces todo cambia a partir de este momento. Ya no tienes excusas, ya no puedes fingir que no sabías, ya no puedes sorprenderte cuando te señalen. Sabes exactamente lo que viene, sabes exactamente por qué viene y has decidido que vale la pena de todas formas. Esa decisión, esa claridad inquebrantable, es el fundamento sobre el cual se construye toda grandeza verdadera. Con esa decisión hecha, cada señalamiento futuro se convierte en confirmación en lugar de cuestionamiento. Cada ataque que enfrentes lo procesarás pensando exactamente como sabía que pasaría, exactamente como debe ser. Esto significa que estoy en el camino correcto. Cada momento de duda será neutralizado por la memoria de esta decisión consciente de pagar el precio completo. Cada tentación de rendirte será resistida por el compromiso que hiciste contigo mismo en este momento de claridad absoluta. Has transformado el señalamiento de obstáculo inesperado en componente esperado de tu viaje hacia la grandeza. Y aquí está la verdad final, que solo se revela a quienes llegan al final de este entendimiento. El señalamiento eventualmente se transforma en reverencia. Cuando subes suficientemente alto, cuando sostienes esa altura suficiente tiempo, cuando tu grandeza se vuelve tan innegable que incluso tus detractores más feroces deben reconocerla, algo extraordinario sucede. Las mismas personas que te señalaban comienzan a celebrarte. Las voces que te criticaban comienzan a citarte. Los que te atacaban comienzan a aspirar a ser como tú, porque la historia siempre vindica a quienes tuvieron el coraje de subir a pesar del señalamiento. Pero esta vindicación, esta transformación de crítica en celebración, solo llega si resistes suficiente tiempo. La mayoría se rinde justo antes de este punto de inflexión. Soportan el señalamiento durante un tiempo, pero se cansan antes de que la marea cambie. Se rinden semanas o meses antes del momento en que su persistencia habría sido recompensada con reconocimiento. Y nunca sabrán cuán cerca estuvieron porque detuvieron el ascenso justo antes de alcanzar la altura donde el señalamiento se transforma en respeto. No permitas que esa sea tu historia. No permitas que el cansancio te robe la victoria que está a metros de distancia. Tu vida es demasiado corta, demasiado valiosa, demasiado llena de potencial como para desperdiciarla en la prisión de la mediocridad. Viniste a este mundo con dones únicos, con posibilidades extraordinarias, con la capacidad de impactar a otros de maneras que solo tú puedes. Y todo eso muere si permites que el miedo al señalamiento te mantenga pequeño. Todo ese potencial se desperdicia si eliges la comodidad de la invisibilidad sobre la incomodidad de destacar. Todo ese poder permanece latente si decides que la aprobación de quienes eligieron quedarse pequeños vale más que tu propia grandeza. Entonces, levántate. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más confianza o más preparación o más apoyo. Ahora. Levántate ahora con la claridad de que serás señalado, con el entendimiento de que te atacarán, con la certeza de que te criticarán, pero también con la convicción inquebrantable de que cada una de esas experiencias es simplemente confirmación de que estás haciendo exactamente lo que debes hacer, que estás cumpliendo exactamente el propósito para el cual fuiste diseñado, que estás viviendo exactamente la vida que mereces vivir. Y cuando mires atrás desde la cima, cuando observes todo el camino que recorriste, todas las batallas que peleaste, todos los señalamientos que soportaste, todo el precio que pagaste,
Verás algo que los que se quedaron abajo nunca verán, que cada segundo de incomodidad valió la pena, que cada ataque que resististe te forjó en alguien digno de la grandeza que alcanzaste, que cada momento en que elegiste continuar a pesar del señalamiento fue un voto de fe en tu propio potencial, que finalmente fue vindicado por tus resultados. Y con esa perspectiva, finalmente comprenderás la lección definitiva, que no subiste a pesar de ser señalado, subiste precisamente porque estuviste dispuesto a ser señalado. Esa disposición, ese coraje, esa claridad es lo que te separó de las masas y te elevó a las alturas donde solo los más valientes se atreven a habitar.